Joaica confesó de repente que su cuerpo aún cargaba con las secuelas silenciosas de aquel secuestro aterrador que marcó su vida. Cada punzada de dolor, cada latido acelerado le recordaba recuerdos que no podía borrar. A su lado la madre anciana, la señora Bay, frágil en salud, pero fuerte de espíritu, se aferraba a la tierra familiar, un lugar lleno de memorias y sueños que ninguna de las dos estaba dispuesta a soltar. Bajo el sol implacable del mediodía, enfrentando enfermedades y miedos que acechaban madre e hija, seguían trabajando, amasando cada tanda de pan, cuidando cada tubérculo, defendiendo cada palmo de su hogar. ¿Tendrán la fuerza suficiente para superar el dolor físico y las sombras del pasado y proteger su casa y los sueños que aún quedan por cumplir? Si te conmueve la valentía de Joaica y la señora Bay, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las historias más emotivas que están por venir. Aquella mañana, el rocío aún cubría el viejo tejado cuando Ja guió silenciosamente a su madre hasta la casa de Joaica. El largo viaje en carretera lo esperaba, pero el tiempo no importaba. En el corazón de Ja, lo más valioso era la tranquilidad de su madre, esa mujer a quien siempre temió que un día su salud no alcanzara para esperarlo de vuelta. Durante el camino, Ha se abrió con sinceridad. «Me voy a trabajar lejos y en casa solo quedarán tú y Joaica. Me preocupa que tu salud no resista sola». Su madre sonrió para tranquilizarlo. «Estoy bien con Joaica, ayudándote. Puedo estar tranquila. Solo deseo que te esfuerces y que algún día, cuando tengas oportunidad, arregles la casa. Ya está muy deteriorada». Esas palabras hicieron que el corazón de Ja se encogiera. Sabía que su madre no anhelaba lujos. Solo deseaba preservar su hogar, ese refugio lleno de infancia y recuerdos familiares. Al detenerse frente al pórtico, Ja tomó la mano de su madre y con voz firme prometió: «Prometo trabajar duro y ahorrar para reconstruir la casa para ti». La promesa resonó en medio del viento matutino. Su madre apretó su mano, los ojos brillantes de emoción, depositando toda su esperanza en este viaje. Aunque intentaba mostrarse tranquila, su madre no podía ocultar la preocupación al ver a su hijo partir. Había vivido noches de espera y temporadas de tormentas, pero esta vez era distinto. Esta vez confiaba su futuro a ese viaje. Y Ja, con su promesa recién pronunciada, comprendió que cualquier dificultad por delante sería soportable porque en su hogar siempre habría dos mujeres que lo esperaban, depositando en él toda su fe. El familiar sonido de los suecos resonaba desde el porche. Joaica entró con una cesta de ñame todavía cubierta de tierra, las mejillas sonrojadas por la cosecha matutina. Sonrió, pero sus ojos delataban un cansancio profundo. Al saludar, se detuvo un instante apoyando la mano en la pared para mantener el equilibrio. «¿Otra vez te mareas?», preguntó su madre. Joaica asintió suavemente. «Últimamente, cada tarde que regreso del trabajo, siento la cabeza dando vueltas». Frunció el ceño preocupado, preguntando por medicinas y revisiones médicas, pero ella lo tranquilizó. Aún así, la madre no podía ocultar su miedo. «Aún temo por tu cerebro. Lo que te pasó antes no lo he olvidado». Se quedó en silencio, consciente de las heridas profundas que Joaica aún cargaba. Al ver su figura frágil, sus manos endurecidas y esa sonrisa que parecía sostener con esfuerzo, un dolor punzante le atravesó el corazón. Una idea surgió en su mente. ¿Y si vendemos parte de la tierra para que tu madre y Joaica no sufran tanto? Pero ambas sacudieron la cabeza al instante. No, dijo su madre con firmeza. «Esta tierra es tu futuro». Joaica añadió con suavidad: «Si mamá se cansa, quizá podamos alquilarla unos años. Cuando vuelvas, aún será nuestra». Comprendió de repente el valor de aquella tierra para ellas. Su madre tomó su mano con voz cálida.
Solo haz tu trabajo y cuida tu salud. Eso me hace feliz. A asintió con el corazón tibio y dolorido al mismo tiempo, prometiéndose a sí mismo proteger a estas dos mujeres y algún día reconstruir su hogar. El cielo sobre el porche se tornó gris anunciando lluvia. A apretó la mano de su madre y puso la otra sobre el hombro de Joaika. Me voy lejos, pero mi corazón siempre estará aquí. Prometo ahorrar, reconstruir la casa y cuidar de ustedes. Joaika sonrió suavemente, sus ojos llenos de confianza. Su madre observó a los dos jóvenes frente a ella con un orgullo que casi podía tocarse. Aunque el camino por delante sería difícil, al menos aquel día habían protegido lo más valioso: la familia, la esperanza y la tierra donde siempre podría regresar. El familiar golpeteo de los suecos resonaba desde el porche. Joaika entró con una cesta de ñame todavía cubierta de tierra, las mejillas sonrojadas por la cosecha matutina. Sonrió débilmente, aunque sus ojos delataban un cansancio profundo. Al saludar, se detuvo un instante apoyando la mano en la pared para mantener el equilibrio. Sobre la desgastada mesa de madera, su madre comenzaba la rutina diaria. Los ñames ya lavados y ordenados eran pelados con manos frágiles, temblorosas por la salud debilitada. Cada movimiento era lento pero lleno de determinación. El pulso firme a pesar del cuerpo cansado. Las hebras finas de ñames suaves y violetas bajo el humo de la cocina liberaban un aroma que evocaba mañanas de mercado y recuerdos de días difíciles pero llenos de vida. Junto a ellas, la harina de arroz y de arroz glutinoso se mezclaba con sal, azúcar y un toque de levadura. La madre medía con cuidado, amasando hasta lograr una masa suave y elástica, mientras el sudor perlaba su frente, pero nunca se detenía. Joaika continuaba ágilmente incorporando el ñame rallado a la mezcla, amasando hasta que los aromas dulces y terrosos llenaran la cocina. Cada movimiento de madre e hija era un reflejo de años de práctica, un lenguaje silencioso que contaba su lucha y resistencia. Cuando la masa estuvo lista, Joaika formó pequeñas bolitas, esperando en silencio que cada pastel se vendiera y ayudara a cubrir los gastos médicos y de la vida diaria. El chisporroteo del aceite caliente se convirtió en un canto de esperanza. Los pasteles se inflaban y doraban, desprendiendo un aroma que calmaba la fatiga y el calor abrasador. Su madre a su lado miraba cada tanda con orgullo, retirando con cuidado los pasteles dorados y colocándolos sobre la cesta forrada de papel. La cesta de bambú con hojas de plátano que conservaban el calor recibió cada pastel con delicadeza. Aunque los dedos se enrojecían con el calor, Joaika organizaba cada capa con paciencia, como si depositara en ellos toda su esperanza. Afuera, el sol golpeaba con fuerza, pero las dos mujeres, cubiertas con viejas ropas de protección y sombreros desgastados, levantaron la cesta llevando consigo no solo comida, sino también fe y perseverancia. El camino al mercado parecía más largo bajo el sol abrasador. El sudor empapaba sus ropas, pero seguían adelante paso a paso, la madre con pasos lentos pero mirada firme, Joaika siempre atenta para sostenerla cuando flaqueaba. Solo el sonido de las sandalias y el aroma de los pasteles acompañaban su caminar, mitigando el calor y la fatiga. En el mercado, el bullicio llenaba todos los sentidos: verduras frescas, pescado, frutas de colores y las voces de los vendedores invitando a comprar. Joaika eligió un rincón bajo un árbol centenario, extendió un paño limpio y colocó la cesta. El aroma de los pasteles pronto atrajo a las primeras compradoras. Cada pastel vendido y cada moneda recibida era un latido de esperanza. Entre sudor y esfuerzo, los rostros amables y las sonrisas de los clientes se convirtieron en pequeñas victorias del día.
Durante toda la mañana, la madre se sentaba por momentos, recuperando el aliento solo para levantarse de nuevo ante la llegada de los clientes. La salud frágil no menguaba la determinación que había cultivado durante años. Cuando el sol alcanzó su cenit, la cesta se había vaciado poco a poco. Y el pequeño dinero acumulado era un triunfo silencioso, la prueba de que la perseverancia y la unidad podían superar incluso los días más duros. Al regresar a casa bajo el implacable sol de mediodía, sus pasos eran más ligeros. Entre el cansancio y el calor, brillaba un poder silencioso. Los pasteles dorados, las monedas humildes eran testigos de amor, resistencia y fuerza interior, capaces de sostenerlas frente a cualquier adversidad que la vida pusiera en su camino.